El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. El cumplimiento de los derechos del magisterio. ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Y venga, compañeros! Así avanza el paro de 48 horas convocado por el sindicato de profesores. Protestan por incumplimiento del gobierno. Nuevo récord del dólar, se acerca a los 3.500 pesos. ¿Cómo se aplicará el decreto que prohíbe el consumo de drogas en parques de Bogotá? Conductores sin manos libres. Cada 12 minutos una persona es multada por manejar mientras usa el celular. Alerta por llegada de huracán Dorian a isla de Puerto Rico. Masacre en bar de Veracruz, México. Más de 20 personas asesinadas. Otra mujer abusada en Antioquia. Víctima fue violada mientras realizaba deporte en zona rural de Envigado. Insólito atraco en Medellín. Se disfrazaron de policías y agentes del CTI y robaron joyería. Por llamarle la atención, un estudiante ataca con cuchillo a profesor en colegio de Bucaramanga. Sigue el misterio por el sexto cuerpo desmembrado en Bogotá. Aumentan casos de delitos sexuales en menores entre 12 y 17 años. Policías auxilian parto de mujer venezolana que no tenía dinero para ir al hospital. 10 bebés abandonados han sido rescatados por bienestar familiar en el año. 6 municipios de Risaralda en alerta roja por incendios forestales. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a CMI Primera Emisión. Avanza el nuevo paro de profesores que convocó FECODE por 48 horas. Los maestros protestan por la cobertura en el sistema de salud y alegan que el gobierno les ha incumplido los acuerdos. La ministra de Educación le respondió a los docentes. Esticluengas, buenos días, ¿y cómo avanza la movilización? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Positivamente avanza la movilización a esta hora exactamente en la calle 26 con carrera 54. En este punto la calle 26 está bloqueada tanto de oriente a occidente como de occidente a oriente. Recordemos, son cerca de 300.000 docentes y otros trabajadores públicos que están hoy aquí en esta marcha. Mañana y sin importar las condiciones climáticas, cerca de 300.000 profesores de colegios oficiales y otros funcionarios se reunieron en la sede de la Secretaría de Educación en Bogotá con un claro mensaje. Son 3, una, el derecho a la vida, 2, el derecho a la salud y 3, que el Fondo de Prestacional del Magisterio, el FOMAT, se mantenga financiado, que no lo desfinancien. Estamos exigiendo nuestro derecho a una salud digna, una atención en salud digna. Las citas en especialistas se demoran 4, 5 y 6 meses. Los diferentes gremios afirman que el gobierno nacional no ha cumplido con los acuerdos pactados. Tiene como temas principales ese paro de 48 horas, el tema de la prestación de salud del magisterio colombiano en general y en particular también aquí en Bogotá, el tema de la seguridad de los maestros frente a los asesinatos que se vienen dando en el conjunto de los asesinatos de líderes sociales, el cumplimiento de los acuerdos que firmó FECODE en la pasada negociación estatal. Las concentraciones en la capital del país se llevarán a cabo durante 2 días. Vamos a salir aquí de la Secretaría de Educación, vamos a tomar la 26 hacia el Ministerio de Educación por defender el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es fundamental para el magisterio. Para los días 6, 7 y 8 de septiembre se llevará a cabo la denominada Caravana por la Vida, la Paz y la Democracia en diferentes puntos del país. Esto en rechazo de los asesinatos de los líderes sociales promovida por FECODE. Luisa, justamente en este momento nos estamos dirigiendo hacia el Ministerio de Educación. Recordemos, esta marcha salió de la Secretaría de Educación y desde muy temprano los profesores han estado en esta marcha acompañados por los sindicatos. También en otras partes del país se llevó a cabo estas movilizaciones, como en Barranquilla y Santa Marta. Más de 1.000 profesores de Barranquilla y de algunos de los municipios del Atlántico se dieron cita en el Cementerio Universal para levantar su voz de protesta y exigirle al gobierno que cumpla con los acuerdos pactados con FECODE en el año 2015. En esta parte del país los educadores también están exigiendo mejoras en el servicio de salud y gratuidad en la educación pública. En Santa Marta se realizó un plantón en el Liceo Celedón. Alrededor de 200 docentes se dieron cita en este colegio para reclamar la reforma al Sistema General de Participación para incrementar el porcentaje para la educación hasta en un 7%. Luisa, en este momento nos estamos dirigiendo ya hacia el Ministerio de Educación, ya estamos llegando.
También recordemos que esta movilización se va a llevar a cabo tanto hoy como mañana, con un cacerolazo que va a empezar mañana a las 9 de la mañana. Estaremos aquí atentos sobre la calle 26, informó Stig Luengas para CMI La Noticia. Stig, muchas gracias. Y en otras noticias del día, el dólar registra un nuevo precio histórico. La moneda se negocia en promedio a 3.482 pesos y se acerca a los 3.500. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, sumado a los ruidos del Brexit y la debilidad económica de Alemania, le pasaron hoy la factura al dólar en Colombia. La moneda se negocia en promedio a 3.482 pesos, con un repunte de 25 pesos frente a la tasa representativa de hoy, que se encuentra en 3.457 pesos. En lo corrido del año la divisa repunta a 233 pesos y en los últimos 12 meses el avance es de 548 al pasar de 2.934 el 27 de agosto de 2018 a los 3.482 de hoy. Conductores que manipulan el celular mientras manejan ponen su vida en riesgo según las cifras. En el año 15 personas han muerto por esta causa y 122 personas han sido sancionadas cada día. ¿Es usted de los que manipula su celular mientras conduce? En ocasiones lo he manipulado conduciendo, sí. A veces, sí señor. Sí, a veces cuando me llegan mensajes de mi esposa. Tenga mucho cuidado porque esta imprudente y peligrosa práctica lo puede llevar a la muerte. Tenemos un promedio de 19 personas que desafortunadamente han fallecido en el momento o han colisionado contra un peatón en el momento de conducir cuando se habla por el celular. Y de igual manera cerca de 140 siniestros viales en todo el territorio nacional. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cada 12 minutos un colombiano es sancionado por manipular un aparato tecnológico mientras conduce. Uno puede perder hasta el 50% de toda la sensibilidad de lo que pasa a su alrededor. Puede recorrer hasta 200 metros en el momento de bajar la mirada para mirar el celular. Puede generar un choque de manera frontal contra otro vehículo. En lo corrido de este año, más de 25.000 personas han sido sancionadas en el país por esta práctica mortal. A la persona le corresponda cancelar 414.000 pesos. La Organización Mundial de la Salud, en su más reciente informe sobre esta conducta, afirma que cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo por el uso de dispositivos móviles. Y mucha atención, a esta hora las autoridades en México buscan a los responsables de una masacre en el estado de Veracruz que dejó más de una veintena de muertos y decenas de heridos. Las autoridades informaron que un grupo de hombres ingresó a un establecimiento nocturno disparando contra algunos de los asistentes y lanzando bombas Molotov, lo que provocó que el establecimiento se incendiara. Hasta el momento, solo una persona ha sido identificada como sospechosa. Y la reina Isabel II dio luz verde a la petición del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el periodo de sesiones del Parlamento a partir de la segunda semana de septiembre. La medida impedirá a los diputados británicos evitar que se produzca un Brexit sin acuerdo, dado que el legislativo quedaría inactivo desde el 10 de septiembre hasta el 14 de octubre, apenas 15 días antes del 31 de octubre, fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y la tormenta Dorian incrementó su fuerza y se acerca a la isla de Puerto Rico. La tormenta tropical Dorian se acerca con vientos de 95 kilómetros por hora a Puerto Rico y se prevé que pase cerca o toque tierra en la tarde. La gobernadora Wanda Vázquez ya declaró el estado de emergencia en la isla por la amenaza de Dorian de incrementar aún más su fuerza con la posibilidad de convertirse en un huracán. This is not a good place to be in the next 2 or 3 days. The good news is this will be a very quick storm. This will come through in 6 or 7 hours and it'll be over and we can assess the damage. Los habitantes de la isla se preparan para recibir los fuertes vientos, aseguran los techos y puertas de sus viviendas y compran agua y comida para abastecerse. El presidente Donald Trump afirmó que coordinará todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre. Y al menos 3 muertos y 69 desaparecidos deja un fatal incendio en un ferry en Filipinas que hacía el recorrido turístico con 174 personas a bordo. El buque fue completamente calcinado por la conflagración cuyo origen las autoridades aún desconocen. Mientras prosiguen las labores de búsqueda de más supervivientes dificultadas por los fuertes vientos y corrientes marítimas. Y por lluvias torrenciales en Japón, las autoridades lanzaron una alerta máxima. Evacuaron al menos 240.000 personas por las inundaciones y las graves avalanchas de barro.
3 policías murieron tras varios atentados en la Franja de Gaza. El territorio se encuentra en estado de alerta. El Ministerio Palestino dice que los autores de los ataques están identificados y serán castigados. Y la activista de 16 años, Greta Thunberg, llegó a Nueva York. Luego de cruzar el Atlántico a bordo de un velero, la joven arribó a Coney Island para participar en la cumbre de cambio climático que se celebrará el 23 de septiembre. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en CMI, primera emisión, y regresamos con una de las noticias del día. La masacre en un bar de Veracruz, México, donde murieron 25 personas y otras 13 resultaron heridas tras un atraque con cócteles Molotov. El responsable del crimen estuvo detenido en julio y 48 horas después fue liberado. Momentos de pánico vivieron esta madrugada decenas de personas que se encontraban en el club nocturno Caballo Blanco en el estado de Veracruz, México, luego de que un grupo de hombres ingresara al establecimiento, disparara contra algunos de los asistentes y lanzara bombas Molotov. Un hecho que provocó que el lugar se incendiara rápidamente, impidiendo que las personas pudieran salir. Las autoridades informaron que hay al menos 19 hombres y 9 mujeres entre los fallecidos y que los heridos fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera. Es lo más inhumano que puede haber. Mientras la policía investiga si el hecho está relacionado con el narcotráfico, el gobernador de Veracruz informó a través de su cuenta de Twitter que uno de los sospechosos fue identificado como Ricardo N., alias La Loca, un hombre quien ya había sido detenido el pasado mes de julio, pero fue puesto en libertad en menos de 48 horas. Sin embargo, la masacre aún es motivo de investigación. Y en Antioquia se registró otro caso de una mujer abusada. El hecho se registró cuando la joven realizaba deporte junto a otras 3 personas en zona rural de Envigado. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Se sabe quién es la víctima? Hola Luisa, buenas tardes. Antes de responderle su pregunta, en este momento nos encontramos en la avenida Oriental, en donde pasa la marcha de maestros. Son cerca de 30.000 los que hay en el departamento de Antioquia y que están pidiendo estos derechos a la salud por cerca de 300 millones de pesos. Ahora sí le respondo. La víctima de este abuso sexual que se presentó en el municipio de Envigado es una joven estudiante universitaria. Ella se movilizaba con otras 3 compañeras haciendo una caminata ecológica cuando fueron intimidados por este hombre. Las 4 jóvenes universitarias salieron a una caminata en el municipio de Envigado, Antioquia, cuando fueron abordadas por un hombre que con un cuchillo las intimidó. Luego abusó sexualmente de una de ellas. La misma Fiscalía ha pedido reserva de los datos personales de estas personas, de estas jóvenes, pues para no revictimizarlas, precisamente si están teniendo, como le digo, todo el acompañamiento judicial, incluso ya entra pues la parte de salud para atenderlas, pero sí piden reserva en el tema de la identificación. La policía adelanta las investigaciones para dar con el responsable del abuso, que no sería la primera vez que lo comete en esta misma zona. Se hizo un recorrido con las víctimas, con los padres de las víctimas, con el fin de verificar el sitio exacto, qué puede estar sucediendo. Tenemos un antecedente el año anterior también por ese mismo sector. Ya con la Fiscalía General de la Nación se han hecho unos adelantos importantes. Este es el tercer caso de violación en Antioquia en menos de 2 semanas. La víctima se recupera en un hospital de la ciudad. Y en otras noticias de Antioquia, aquí en Medellín, se presentó un asalto a una joyería. Delincuentes disfrazados y simulando un falso operativo policial entraron por la fuerza de este establecimiento comercial. Quedaron grabados en cámaras de seguridad, en videos que fueron analizados por las autoridades. Hicieron un seguimiento y uno de ellos fue capturado. Los 7 hombres usando chalecos de policía y uniformes del CTI falsos se bajaron de esta camioneta y simulando un operativo ingresaron a una joyería en este pasaje comercial del centro de Medellín. Testigos aseguran que a golpes rompieron vitrinas y puertas para cometer el hurto. Pensando que se sentía como bala y nomás yo nos metimos para allá. Tuvimos solamente el montoncito de gente que iba entrando, inmediatamente nos guardamos, nos escondimos. Estos delincuentes en su simulación de ser autoridad
Tenían algunos elementos como un tumbapuertas que utilizan muchas veces nuestros hombres y mujeres de policía judicial para hacer los ingresos, tenían chaquetas oscuras y tenían cubrecabezas tanto de CTI como de la Policía Nacional para simular. Los delincuentes se robaron lingotes de plata, un anillo, celulares y otros elementos de valor. Luego de un seguimiento, la policía logró la captura de uno de los responsables. La oportuna información ciudadana logra dar cuenta del sitio por donde huyen estos delincuentes y se logra capturar uno portando un arma de fuego y en su posesión tenía un cubrecabezas de la Policía Nacional. La Fiscalía también analiza los videos de cámaras de seguridad para dar con los otros miembros de esta banda criminal que habría cometido más hurtos de este tipo en la ciudad. La policía también investiga de dónde estarían sacando los uniformes y estos elementos y si estarían recibiendo algún tipo de capacitación por parte de fuerzas especiales. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CM La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. Milagroso parto en Manizales. 3 policías auxiliaron a una madre venezolana a dar a luz a su hijo en una pequeña habitación del centro de la ciudad. La madre, al parecer, no tenía los recursos para ir a un hospital. Juan Alberto, buenas tardes. ¿Cómo es esta historia? Hola Luisa, un saludo especial a usted y a los televidentes. Pues sí, aquí en Manizales una vida pudo darse gracias al auxilio de 3 agentes de la policía, quienes guiados pues lograron atender a esta madre venezolana que no tiene recursos económicos. Todo ocurrió en el centro de la ciudad, sector Galerías, cuando un sujeto les pide ayuda, ya que una vecina estaba a punto de dar a luz. Teniendo en cuenta más que todo que es una familia de muy bajos recursos, hemos tratado de buscar ayudas por medio de los compañeros con el fin de tratar de colaborarle en el máximo a la madre. Los agentes llamaron a la línea 123, desde donde telefónicamente les indicaban paso a paso cómo debían realizar el proceso. Y nos brinda algunas recomendaciones, algunas pautas para suministrarle a la mujer. Lo que más tratamos de brindarle fue seguridad, mucha calma, porque en realidad se encontraba muy angustiada, muchos dolores. La policía dice que cada día se preparan para atender cualquier situación, así sea una tan especializada como un parto. En los pénsul académicos de las escuelas se recibe la capacitación en primeros auxilios para poder atender este tipo de casos. Al final, Armando, como se llamará el niño, llegó para darle alegría a su familia y a quienes pudieron ayudar con su nacimiento. Pues los agentes de policía se dieron a la tarea entonces de recolectar algunas ayudas con el objetivo de poderle entregar a la madre, ya que ella esperaba una niña y no un niño y todo lo que tiene es color rosado. Por ahora, quienes deseen colaborar, pues lo pueden hacer acercándose a la policía. En Manizales, Juan Alberto Giraldo, CMI La Noticia. Juan Alberto, gracias. Y en Cartagena hay un preocupante aumento de casos de delitos sexuales. La mayoría de las víctimas son niñas entre los 12 y los 17 años. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Y qué atención reciben estas víctimas? Buenas tardes, Luisa televidente. La mayoría de estos casos reciben la atención por parte de la Comisaría de Familia y también por el Instituto de Bienestar Familiar, que restablece sus derechos. De acuerdo con el más reciente informe de calidad de vida de Cartagena, ¿cómo vamos? Los delitos sexuales en la capital de Bolívar vienen en un preocupante aumento en la última década, siendo el 2018 el año con el pico más alto, con 60 casos más que el 2017. El año pasado fueron más de 660 denuncias relacionadas con delitos sexuales y más de 570 eran en niñas entre los 12 y los 17 años. Es absolutamente alarmante este aumento. La mayoría de estas situaciones se presentan en los barrios más vulnerables de la ciudad. La zona suroriental es una de las que mayor presencia, digamos, de estos casos se reporta. En el barrio Laya, en Nelson Mandela, también, digamos, en la zona industrial de la ciudad, son los barrios en donde más ocurren estos incidentes. En el 75% de los casos, el victimario es familiar o conocido. No, lo que pasa es que eso es un problema integral que hay que buscarles una solución, más que todo de educación y mirar para ver ¿qué podemos hacer para proteger a los niños? Que tenemos que cuidar más a los niños porque hay mucha violencia y con los niños no se puede estar. O sea, tenemos que tener más cuidado sobre todo con ellos, tenerlos en casa, estar pendiente de ellos. Las diferentes entidades piden a las autoridades revisar las estrategias implementadas y hacer ajustes para cambiar esa tendencia.
Por su parte, las autoridades han dicho que existen nuevos canales para poner estas denuncias. Es por el momento toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, gracias. Y mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que increíblemente este año 10 bebés recién nacidos han sido abandonados. La cifra de bebés recién nacidos abandonados tiene preocupado al Instituto de Bienestar Familiar. Solo este año a 10 pequeños ha debido brindárseles protección especial. En 2018, el número de recién nacidos que fueron abandonados llegó a 36. El más reciente caso ocurrió el pasado fin de semana en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Según Bienestar Familiar, donde más han ocurrido casos de bebés abandonados entre 2018 y 2019 son la capital del país, Valle del Cauca, Antioquia, Magdalena y Guainía. Ante esta situación, el ICBF hizo un llamado urgente a las mujeres para que nunca consideren la posibilidad de abandonar a sus hijos y recordó que para estos casos tiene dispuesta la línea 141. Es momento de hacer una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, espere. En Bucaramanga, un estudiante atacó a su profesor con un cuchillo por llamarle la atención. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Investigan el 6º caso de un cuerpo desmembrado en Bogotá que fue encontrado en la localidad de Suba. Autoridades aseguran que el crimen no se puede vincular a bandas organizadas a pesar de ser hallado en condiciones similares a otros 5 cuerpos en diferentes puntos de la ciudad durante el año. En condiciones similares a 5 cuerpos más hallados en diferentes localidades de Bogotá, fue encontrado el 6º desmembrado. Esta vez en el humedal Juan Amarillo de la localidad de Suba. La pregunta es ¿quién estaría detrás de estos crímenes que continúan azotando la seguridad de la capital del país? En este momento vamos a avanzar en las investigaciones y vamos a ir de alguna manera presentando resultados como lo hemos hecho en los demás casos. El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que los delincuentes estarían utilizando este modus operandi para que no sea fácil identificar a las víctimas. De alguna manera las personas que cometieron este vejamen pues hacen precisamente, buscar precisamente la manera, la forma para poder deshacerse y utilizar precisamente estas zonas. De acuerdo con las investigaciones, 3 de los cuerpos hallados en Engativá y Los Mártires corresponderían a ciudadanos venezolanos. Otros 2 aún no han sido reconocidos. La identificación del nuevo cuerpo descuartizado hallado en la localidad de Suba se adelanta en medicina legal. Y fue publicado el decreto que prohibirá el consumo de drogas y alcohol en parques y espacios públicos de Bogotá. Los infractores recibirán una multa de 200.000 pesos. Este es el negocio de doña Concepción. Desde hace 40 años vende licor y perecederos frente a un colegio público en el occidente de la ciudad. Pero con el decreto que restringiría el consumo y la venta de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas las 24 horas del día y los 7 días de la semana en parques y a menos de 200 metros de entornos escolares, le quedaría prohibido comercializar estos productos. No se vende para tomar acá, pero sí para llevar. Nos quita la venta entonces de que vivimos. El segundo estudio distrital de consumo de sustancias psicoactivas arrojó que el 25% del consumo de alcohol, marihuana y bazuco se inició en menores que tenían menos de 15 años. Quiten todo lo que se trate de malo para los niños, para todo, drogas, alcohol, por nuestros hijos, nietos, todo eso, los estudiantes, los pequeños que están creciendo. En el documento se da a conocer que en espacios públicos a cielo abierto o cerrado y privados que trasciendan a lo público también será prohibido. Hospitales, zonas comunales de edificios a excepción de los salones comunales. También todo el sistema de transporte masivo está restringido respecto al porte y al consumo de sustancias estupefacientes en Bogotá y también al consumo de licor. ¿Pero cómo se controlaría la norma? Es conmutable con programas de participación ciudadana. Al igual hay unas medidas adicionales que se toman cuando no cancelan estos comparendos. El reporte en las centrales, de igual manera, al realizar unos trámites va a tener algunos impedimentos. Quienes incumplan serían sancionados con una multa equivalente a 220.838 pesos. En los próximos 5 días, el decreto queda presto a observaciones y posibles cambios. Insólito caso en Bucaramanga de un estudiante que atacó a su profesor con un cuchillo por llamarle la atención. El menor va en 5º de primaria. Ana Mercedes, ¿qué sanción recibirá este estudiante?
Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues un llamado de atención del profesor de Educación Física al estudiante habría causado que este lo atacara con un arma blanca aquí en esta cancha frente a su colegio y en presencia de todos sus compañeros y profesores. ¡Keiner! El video grabado por sus compañeros muestra cuando Keiner, estudiante de quinto de primaria, con cuchillo en mano corretea a su indefenso profesor de Educación Física por la cancha de deportes. Estaban en clase, el niño molestando, el profesor le llamó la atención, el chico siguió molestando, entonces le dijo, hágase aquí, lo paró a otro lado, entonces empezó a insultarlo. El profesor siguió su clase y no le prestó más atención, digamos. Entonces el niño se fue. Al niño irse del colegio, las profesoras activaron la ruta, llamaron a la Policía de Infancia y Adolescencia. Mientras la policía llegó, el niño fue a su casa, sacó el cuchillo y se vino. La mamá del menor afirmó que su hijo reaccionó en defensa propia ante el ataque del docente. Lo que pasó fue que el profesor le pegó a mi hijo y lo empujó porque él dijo un chiste. Y entonces mi hijo salta a la cerca y se va hasta la casa llorando cuando el profesor le pega. El hecho desató el repudio colectivo. Uno como padre permite todas esas cosas, es imposible. Según las autoridades, la falta de formación familiar está desbordando la agresión estudiantil. En lo que va corrido del año, en el área metropolitana de Bucaramanga se han aprendido 524 adolescentes comprometidos en delitos relacionados por fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, hurto agravado y calificado, lesiones personales y hasta homicidio. Por las reiteradas faltas disciplinarias y tras considerarlo un peligro para sus compañeros, la rectora del colegio anunció no será recibido más en el plantel. Quedó en manos del Bienestar Familiar y la Secretaría de Educación la situación académica del menor. Ni los padres ni el estudiante se han presentado al colegio, tampoco ante las autoridades, quienes ya preparan un comparendo para los progenitores de este menor y las acciones a tomar frente a este tipo de hechos en los colegios públicos de Bucaramanga. Es todo por el momento. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Mercedes. Histórica reducción de homicidios en Cali. En las últimas horas, las autoridades de la capital del Valle del Cauca revelaron que se alcanzó el punto más bajo de muertes violentas en los últimos 26 años. Javier Ramírez con más detalles. Javier, buenas tardes. Luisa, televidente, muy buenas tardes. Mire, efectivamente las autoridades acaban de decir que este es el punto más bajo de muertes violentas que se ha registrado en la capital del Valle del Cauca. Actualmente hay una reducción del 10% de muertes violentas con relación al año anterior y señalan que la tendencia viene bajando drásticamente en los últimos 6 años. Según el secretario de Seguridad de Cali, en lo que va del año se han registrado 718 homicidios, 80 casos menos que en el mismo periodo del año anterior. Esto es una reducción del 10%, que es una muy buena cifra. Reducir crímenes a este nivel y sobre todo continuamente, año tras año, todos los años de esta administración. La curva descendente de homicidios en Cali inició en el 2014, pasó de una tasa de homicidios de 84.5 muertes por cada 100.000 habitantes a 66,6. Según las autoridades, la reducción de homicidios en Cali está por encima de la media nacional. Colombia se está reduciendo un 4% los homicidios. ¿Pero por qué? Esto es porque en realidad Cali es la ciudad que arrastra la reducción a nivel nacional. Sin la reducción de homicidios que se presenta en Cali, es decir, sin la disminución de violencia que se está presentando en Cali, en Colombia no se estaría viendo una reducción general de homicidios. No obstante, el funcionario señala que la reducción sería mayor si Cali tuviera más policías. No se explica que en Cali, en donde hay una tasa de homicidios que es del doble de Bogotá, más del doble de Bogotá y el doble de Medellín, no hayan tantos policías como en estas ciudades. Es necesario que se prioricen las zonas del país en donde realmente hay un fenómeno delincuencial y donde se necesita la policía. Según el Consejo de Seguridad de la ONU, las ciudades deben tener un policía por cada 300 habitantes. Para Cali, según las estadísticas de la policía, hay uno por cada 444 habitantes. El secretario de Seguridad le reiteró el llamado al Ministerio de Defensa Nacional para que aumente el pie de fuerza en la ciudad. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos a CMI, primera emisión, espere. Alerta roja en Risaralda por incendios. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI.
Continuamos en CMI, primera emisión. La movilización de maestros en Bogotá ya llegó al Ministerio de Educación. Allí se encuentra nuestro periodista Stig Luengas. Stig. Luisa, televidente, cerca de 300.000 docentes ya están aquí en el Ministerio de Educación, donde alzaron su voz. Recordemos, la calle 26 en este momento ya se encuentra despejada, tanto oriente-occidente como occidente-oriente. Y justo hace pocos minutos la ministra de Educación, María Victoria Angulo, le contó a CMI los detalles sobre esta movilización. No hay incumplimientos. Cada uno de los puntos se viene trabajando y entro tal vez en el que en la coyuntura más se ha mencionado, que es salud. Frente a esto, ¿qué decide este gobierno? Crear la Comisión Nacional de Salud de los Maestros, compuesta por la Procuraduría, compuesta por la Fiduprevisora, por el Ministerio de Educación, por FECODE y por los distintos prestadores del servicio. Todas estas acciones que le estoy enumerando y que trabajemos desde ya en los nuevos pliegos. Y dirán los televidentes, ¿y qué tiene que ver pues unos pliegos con el servicio? Mucho, porque esos son los que tienen un andamiaje jurídico más serio, que les exija más a los prestadores y que eso se refleje en un mejor servicio de salud para los maestros y para los directivos. Es así, Luisa, televidentes, como el gobierno entonces afirma que sí se está trabajando en la salud de los educadores. Nosotros seguiremos atentos a cómo se desarrolla esta movilización. Hoy y mañana se llevará a cabo esta movilización por parte de los sindicatos y los maestros de instituciones públicas. Desde el Ministerio de Educación, Stig Luengas para CMI La Noticia. Stig, muchas gracias. Y hay alerta roja en el departamento de Risaralda por los incendios de capa vegetal que se han presentado en los 14 municipios. Hans Lamprea, buenas tardes. ¿Y cuántos municipios están en alerta? Hola, ¿qué tal? En alerta roja, según el EDAN, se encuentran 6 municipios del departamento de Risaralda por la cantidad de incendios de capa vegetal que se han presentado en los últimos días. Según la directora de gestión del riesgo de Risaralda, ya son más de 80 los incendios de capa vegetal que se han presentado en el departamento de Risaralda. Pereira, Dos Quebradas, Marsella, Quinchía, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal son municipios que ya se encuentran en alerta roja. Se han registrado alrededor hasta el momento de 88 incendios de cobertura vegetal desde el mes de agosto. Se incrementan muchísimo más los últimos días, llevamos 8 días con altas temperaturas. Asegura que hasta el momento no se han visto comprometidas las zonas de conservación ambiental. La mayoría de estos incendios son en rastrojo, basura o en cultivos debido a las prácticas agrícolas inadecuadas que acostumbran nuestros campesinos para, digamos así, tratar el suelo. Dijo que muchos de los incendios se han presentado por acciones humanas. La mayoría de incendios que se presentan es porque desafortunadamente las personas hacen unas malas prácticas y ocasionan que estos incendios se den. Con los diferentes organismos de socorro se están atendiendo las diferentes emergencias con el fin de evitar que pasen a mayores. De otra parte, los organismos de socorro continúan la búsqueda de una menor de 9 años de edad, Estefanía Osorio Ciágama, quien al parecer cayó desde un puente y cayó a las aguas del río Tatama en la zona rural del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda. A esta hora continúan las labores de búsqueda en esa localidad. En Pereira, Hans Lamprea, CMI, La Noticia. Hans, muchas gracias. Y el corregimiento de Palermo en el Atlántico lleva 8 días sin agua. Los habitantes deben llegar hasta un brazo del río Magdalena para poder abastecerse de líquido. Fabián Ledner, buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades frente a esto? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Una comisión de los habitantes del municipio de Palermo llegaron hasta la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo a hablar con el alcalde José Gómez, el cual no les dio ninguna solución alguna frente a este problema que llevan 8 días sin agua. La motobomba que surge de agua no potable a los habitantes de este corregimiento ribereño del río Magdalena se dañó hace una semana. Los habitantes de esta localidad llevan 7 días sin agua. 7 días sin agua, no es justo. Dieron 2 bombas, el puerto dio dos bombas hace rato, para que si se dañaba una, habilitaran la otra, y resulta y pasa que se dañó una, duramos 5 días sin agua, ahora se dañó la segunda y llevamos 7. El lunes de la semana anterior un grupo de habitantes de este corregimiento llegaron hasta donde el alcalde de Sitio Nuevo, José Gómez, pero no les dio solución alguna. Mira, ¿y usted qué quiere que nosotros hagamos? Yo le dije, señor, que solucione, porque se supone que usted es el indicado para solucionar. Los habitantes de Palermo tienen que llegar hasta este brazo del río para poder abastecerse del agua que no es apta para el consumo humano. Acá la gente aclara su agua desde el río Magdalena, llega el agua sucia y pues ellos hacen su manipulación y aclaramiento del agua. Son más de 10.000 los habitantes de esta población que están padeciendo por falta de agua.
Luisa, los habitantes de este municipio llegan hasta este brazo del río Magdalena no solo para bañarse, sino también para llevar el líquido preciado hasta sus hogares. El tobo de agua, en algunos casos, lo están vendiendo a 800 pesos. Desde el corregimiento de Palermo Magdalena, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, no se pierda Amor de Familia y hoy a las 9 en punto la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.